Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda su servidor Jaime del canal Crítica Dura MX. 12 de abril del año 2021 tenemos por supuesto muy relevante información y hoy estaremos platicando en torno a dos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y cómo se le revelan a Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ustedes ya saben que este pillo no ha querido él aplicar la reducción a salarios. Ellos están ganando actualmente más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Habían ellos estado presentando sus amparos. Ellos decían es que nosotros somos órganos autónomos, no nos pueden ellos el reducir nuestro sueldo, decía el INE al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos, dos consejeros del Instituto Nacional Electoral, ponen en ejemplo y ponen en serios aprietos a Lorenzo Córdoba y a sus secuaces, porque estos dos consejeros aplicaron de último minuto una reducción de salario, lo que ellos perciben. Y ahora aquí la pregunta, ¿será que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y demás consejeros lo van a hacer? Pues es bastante interesante esta información que vamos a analizar, porque estos dos consejeros pusieron el ejemplo, meten bastante presión a estos personajes y bueno, esto lo vamos a analizar el día de hoy. Así que quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Todo acuerdo que tome el INE para respetar la Constitución deberá ser bienvenido por todo demócrata. Lorenzo Córdoba había dado a conocer estas declaraciones en plenas campañas políticas porque él sabe que la situación no va a ser fácil. Si él se va a aliar con los partidos políticos opositores, si él va a ser simple y sencillamente un árbitro que se va a dedicar a estar descarrilando al partido político Morena, pues se va a tener que manejar con cuidado y va a tener que lanzar esta clase de declaraciones para que nosotros creamos que el Instituto Nacional Electoral realmente respeta a la Constitución. Luego del cambio de reglas que Lorenzo Córdoba había hecho en el caso de los plurinominales, se le criticó bastante. Inclusive el propio titular de la FEPADE lo dio a conocer. Al cambiar las reglas del INE, Lorenzo Córdoba se excedió. Si ellos dicen que respetan la Constitución, ¿por qué actualmente hay consejeros del Instituto Nacional Electoral que ganan 178,000 pesos mensuales? Mucho más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, casi el doble. Dos consejeros del INE piden reducción de salario. Ahora ganarán menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos consejeros que constantemente le dan en la torre a Lorenzo Córdoba. O sea, han sido de los pocos consejeros que ante temas polémicos ellos se han mantenido, no se han dejado presionar. Y ahora le dan vuelta a la tortilla. Ahora, Lorenzo Córdoba los estuvo presionando tanto a estos consejeros por no estar de acuerdo en sus decisiones. Ahora, estos dos consejeros le meten muchísima presión a Lorenzo Córdoba y demás consejeros electorales al interior de este organismo. ¿Por qué? Porque están poniendo el ejemplo. Vean nada más, dos consejeros del Instituto Nacional Electoral pidieron que se les reduzca su salario, por lo que ganan menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los 9 funcionarios restantes perciben un sueldo neto de 179,052 pesos, eso de acuerdo a la Dirección de Administración del INE, aunque una de sus consejeras donó alrededor de 130,000 pesos de su salario en 2017 para reintegrarla a la tesorería de la Federación. Posteriormente, tras una petición de información a través del portal de transparencia, la Dirección de Administración de este instituto se dio a conocer que los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y José Martín Paz Mora solicitaron a dicha área la deducción voluntaria de sus salarios, esto con el objetivo de ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada consejero solicitó un porcentaje a deducir, lo que dio como resultado en que el consejero José Roberto Ruiz percibe un salario neto de 101,021 pesos. Por su parte, Paz Mora percibe 111,878 pesos, menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí yo les puedo mostrar lo que actualmente está ganando el presidente de la República. Vean nada más, aquí tenemos esta nota del Universal, lo da a conocer siguiendo
su política de austeridad republicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé ganar para el próximo año un salario mensual neto de 112,122 pesos. Eso es lo que está ganando en este año 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando comparamos a lo del INE, es increíble, es insólito. Y ahí estamos dejando a un lado los bonos que estos pillos por momento también tienen a su disposición. Entonces, ahí lo tienen ustedes. Cada vez que se le pregunta a Lorenzo Córdoba, oye, compadre, ¿qué pasa con el tema de los sueldos? La reducción de sueldos. ¿No lo va a hacer el INE? ¿No va a aplicar austeridad? ¿No va a respetar la Constitución del Instituto Nacional Electoral? ¿O simplemente cuando les conviene? Vamos a escuchar este mensaje que se viralizó en estos últimos días. Un valiente periodista, Álvaro Delgado, le pregunta, oye, ¿no estás respetando la Constitución? ¿Estás ganando más que el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y vamos a ver la ridícula excusa de Lorenzo Córdoba. Es increíble que ni el presidente consejero del INE ponga el ejemplo. Lo tuvieron que poner 2 consejeros al interior de este organismo. Es una vergüenza. Vamos a escuchar al pillo de Lorenzo Córdoba. Pero eres un hombre acaudalado, 2 millones de pesos anuales por lo menos, por 10 años son 20 millones de pesos. No está mal para ser un académico millonario. Pues mira, en 20 años hay muchos periodistas que han ganado mucho más que yo, y eso no tiene nada de malo. Es más, te digo una cosa, ve a ver, Álvaro, ve a ver las remuneraciones de muchos funcionarios públicos actuales. Y ganan muchísimo más, incluso con ingresos privados, y yo creo que una buena pregunta es si un funcionario público debe tener ingresos privados. Yo no puedo tener ingresos privados. Bueno, la excusa de Lorenzo Córdoba simplemente es decir, ok, si estoy ganando más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy pasándome por el arco del triunfo, la Constitución, pero hay otros individuos que ganan más que yo. Si bien sabemos que sí, hay órganos autónomos que ganan mucho más. El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados ganan aproximadamente 600,000 pesos mensuales, que es bastante, que decir de algunos bonos, de algunas ventajas, inclusive pago de anteojos tienen los magistrados, algo que es increíble. Pero no puedes justificar esto. Ahí están las palabras de Lorenzo Córdoba, por piedad. Dice aquí este tuit, por piedad, Lorenzo Córdoba. Les digo, estos tipos son unos sinvergüenza lacras. Y nada más cuando les conviene. Sí, se basan, se apegan a la Constitución. Pues ahí lo tienen. Una excelente noticia. Sí, por supuesto, 2 consejeros del INE. ¿Esto qué va a provocar? Pues un poquito más de austeridad. Pero esperemos que ya también, en un futuro no muy lejano, los demás consejeros del Instituto Nacional Electoral, el propio Lorenzo Córdoba, se pongan firmes, se cuadren y apliquen la reducción de salarios. Ahí lo tienen, información de último minuto. En más información, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas bancarias a 2 candidatos de Puebla y Chiapas. Seguirá investigando los hechos de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto. Ustedes saben que en estos últimos días ha ido detrás de distintos personajes. Lo veíamos con el caso Lavalle Mauri, un panista cercano a Emilio Lozoya. También lo veíamos con Mauricio Toledo, para quienes decían, no, es que Santiago Nieto nada más está investigando a personajes de la oposición, a personajes que no le convienen a la actual administración. Bueno, no es así. Un diputado del PT, Mauricio Toledo, también investigado por enriquecimiento ilícito, le congeló las cuentas. Aquí tenemos esta información. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que la institución que encabeza procedió a congelar cuentas bancarias de 2 candidatos, uno proveniente de Puebla y otro de Chiapas. Cabe señalar que Santiago Nieto no refirió al partido político al que pertenecen los aspirantes. Sin embargo, sí declaró que continúan las averiguaciones para esclarecer los hechos. Pues ahí lo tienen. Santiago Nieto bastante atento. Digo, son tiempos donde muchos personajes van a ir cayendo. Ya lo vimos con el caso del candidato de Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León. Lo vimos con el caso el día de ayer, candidato del PRD allá en Veracruz, y cómo ya está tras las rejas. O sea, poco a poco se va destapando la cloaca, algo que no había ocurrido tan frecuentemente en años anteriores. Hay que poner ese ejemplo, por ejemplo, en las campañas
en tiempos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox. Parecía que la Unidad de Inteligencia Financiera, porque sí existía la Unidad de Inteligencia Financiera, pero estaba por debajo de la mesa. Nadie escuchaba absolutamente nada de la Fiscalía, de la unidad, y hoy los estamos viendo presentes. ¿Por qué? Porque hoy sí hay ganas. Hoy sí hay finalmente esa voluntad, valentía para enfrentar a estos pillos. Pues ahí lo tienen ustedes, mexicanos. Esa es la información que tenemos para todos ustedes. Compártanos su punto de vista al respecto de esta información. Yo la aplaudo a esos consejeros del INE, pero hay que esperar que también Lorenzo Córdoba y los demás consejeros se terminen cuadrando. Que pasen un excelente día. Los saludó su servidor Jaime del canal Crítica Dura MX. Me despido y nos estaremos viendo en una próxima información. Un abrazo y bendiciones para todos.